Trabajé más de 20 años levantando esa empresa desde los cimientos. Cuando llegué, no había nada más que un par de socios con un sueño y unas ideas vagas sobre seguridad informática. Yo escribí las primeras líneas de código de nuestra plataforma, dormí en la oficina incontables noches, puse en riesgo mis matrimonios, 2 de ellos, para ser exacto, y dejé pedazos de mi vida en cada actualización, cada cliente convencido, cada sistema blindado contra ataques. Por fin había llegado el momento. Uno de los socios fundadores se jubilaba y todos, absolutamente todos, daban por hecho que yo sería nombrado su reemplazo. Era lo justo, lo lógico, lo merecido. Ese día me puse el mejor traje que tenía. Caminé hacia la sala de juntas sintiendo el murmullo de las felicitaciones adelantadas, las miradas de respeto de compañeros que sabían cuánto había costado llegar ahí. Pero entonces ocurrió. El otro socio, con una sonrisa paternal, anunció el nombre de su sucesor, su hijo. Un muchacho recién salido de una universidad de moda, con 0 experiencia, con manos suaves que jamás habían tocado un teclado en serio, con un currículum inflado más de conexiones que de logros. El aplauso fue tibio. Mi corazón, en cambio, estalló en silencio. Ese día entendí que todo lo que había dado no significaba nada frente a la sangre y los apellidos. Y ese mismo día, mientras sonreía con los dientes apretados, juré algo. Me vengaría. No con violencia ciega, no con rabietas infantiles. Mi venganza sería fría, quirúrgica. El sistema que yo mismo había construido, las puertas traseras que solo yo conocía, la confianza que aún todos depositaban en mí, todo eso sería mi arma. Si ellos querían juego corporativo, yo les enseñaría lo que significa que el verdadero arquitecto de su imperio se convierta en su peor enemigo. Después del primer divorcio me di cuenta de algo brutal, lo había dado todo por esa empresa. Si un día decidían prescindir de mí, ¿qué quedaría? Nada. Ni familia, ni hogar, ni futuro. Solo cenizas. Mi único consuelo era que lo que vendían, en realidad, no eran trajes ni discursos de ventas, era mi sistema. Un robusto software de seguridad que yo había escrito desde cero, línea por línea, madrugada tras madrugada. Yo había diseñado los candados, los accesos, la lógica que blindaba a bancos, hospitales y gobiernos. Sin mi sistema, la empresa no era más que humo. El segundo matrimonio murió exactamente por eso, por mi obsesión. Una noche llegué a casa y me encontré con el eco del silencio. La maleta ya no estaba, tampoco las fotos en los marcos. Lo único que me quedaba era la compañía de mi creación, mi verdadero hijo, el sistema. Fue en ese vacío que decidí protegerme. Había un resquicio legal, un espacio en el que podía hacer algo más que esperar gratitud que nunca llegaría. Llamé a mi único amigo, un viejo compañero de universidad que se había convertido en abogado de patentes. Le conté mi historia, y después de escucharme en silencio durante minutos, dijo algo que cambiaría mi destino. Puede que la patente completa esté a nombre de la empresa, pero dime, ¿el núcleo, el cerebro de todo, lo registraron? Me quedé mudo. Claro que no. Ellos no entendían el sistema como yo. No sabían que debajo de la fachada había un núcleo independiente, un algoritmo central que era el verdadero corazón de todo. Sin él, el sistema se caía en segundos. Con él, y con unas cuantas modificaciones, podía levantar uno nuevo. Mi sistema. Enteramente mío. Ese día empezó mi venganza. De día seguía siendo el empleado ejemplar, el hombre confiable. De noche, trabajaba en paralelo en un proyecto propio, un reflejo de mi creación pero perfeccionado. Cada ajuste era como recuperar un pedazo de mí mismo. Cada línea de código, un clavo en el ataúd de su imperio. Ellos pensaban que podían reemplazarme con un hijo sin experiencia, con un apellido inflado. No sabían que la sangre pesa, pero el código lo devora todo. Si esta historia te atrapó, espera a escuchar las que siguen. Suscríbete y acompáñame en más relatos de venganza. El hijo entró a la empresa con una arrogancia fresca, recién salida de la universidad. Apenas llevaba semanas en la silla que jamás debió ocupar, y ya se permitía comentarios como: tu sistema está obsoleto, demasiado rígido, demasiado vieja escuela. Hoy se necesita algo ágil, moderno, dinámico. No este dinosaurio que programaste. Sus carcajadas eran secundadas por el grupo de jóvenes que poco a poco fue trayendo, un ejército de consultores brillantes en teoría, pero sin haber tocado nunca un verdadero ataque en producción. Entraban con laptops relucientes, jergas importadas y promesas vacías. De pronto,
La oficina que yo había ayudado a construir se llenó de desconocidos que hablaban de disrupción y metodologías ágiles como si fueran mantras. Ninguno entendía que lo que protegía a bancos, hospitales y gobiernos no eran palabras de moda, sino las murallas invisibles que yo había levantado a sangre y sueño. Intenté advertirles. Les dije que tocar el sistema sin comprenderlo era un suicidio, que había una lógica más profunda que no aparecía en los manuales. Pero mi voz fue apagada por la burla. El hijo, con esa sonrisa de superioridad aprendida en cócteles, se inclinó sobre la mesa de juntas y dijo: ¿Sabes cuál es tu problema? Que crees que eres indispensable. Pero no lo eres. La empresa necesita avanzar, y tú eres un lastre. Las carcajadas fueron el eco final. El despido llegó frente a todos, con una indemnización ridícula lanzada como limosna. Gracias por tus servicios, dijeron, como si 20 años pudieran cerrarse con un cheque y un apretón de manos vacío. Caminé hasta mi escritorio, en silencio, bajo las miradas que oscilaban entre la pena y la complicidad. Me senté en mi silla una última vez. Toqué el teclado como quien acaricia la mano de un viejo amigo. Y entonces lo hice. Una orden sencilla. Un clic preciso. El núcleo quedó deshabilitado. El software seguiría corriendo, claro. Las pantallas mostrarían actividad, los gráficos de seguridad continuarían moviéndose, los clientes seguirían creyendo que estaban blindados. Pero la verdad era otra, las murallas ya no eran impenetrables. Las puertas estaban abiertas de par en par, esperando al primer atacante que se atreviera a probar. Me levanté, tomé mi chaqueta y salí sin mirar atrás. Ellos pensaban que me habían humillado. No sabían que acababan de condenarse. No pasó mucho tiempo. Apenas unas semanas después de mi salida, llegó la primera señal. Una pequeña empresa, cliente menor de la compañía, sufrió una intrusión. Nada demasiado espectacular, un par de bases de datos comprometidas, unos correos filtrados. El nuevo director, el hijo, lo minimizó frente al consejo. Eso no es culpa de nuestro sistema. Fue un mal manejo interno, negligencia del cliente. Cosas así pasan todo el tiempo. Los expertos que había contratado asintieron, felices de repetir el mismo discurso. Y así, el asunto se archivó. Pero yo, desde las sombras, vi la diferencia. No era un ataque común. Era una prueba. Una mano invisible tanteando las grietas que yo había dejado abiertas al desactivar el núcleo. Y si había sido fácil vulnerar a un cliente pequeño, pronto vendría algo mayor. Esa noche, mientras observaba las noticias en silencio, comencé a trabajar en paralelo. Reescribí mi sistema desde cero, perfeccionándolo, haciéndolo más ligero, más agresivo, más inteligente. Cada línea de código era un paso hacia mi venganza. Yo no necesitaba apellidos ni juntas de accionistas. Solo necesitaba tiempo. Ellos creían que habían ganado, que podían seguir lucrando con mi creación mutilada. No sabían que el reloj ya corría en su contra. El segundo ataque no tardaría en llegar. Y esa vez, no podrían culpar a nadie más. El tiempo comenzó a pasar con una calma engañosa. Mientras los nuevos genios de la empresa llenaban presentaciones de colores y promesas, yo trabajaba en silencio, cada noche, perfeccionando mi nuevo sistema. Un reflejo de lo que alguna vez fue, pero más preciso, más inteligente, más letal para cualquiera que osara atacarlo. Sabía que tarde o temprano las grietas se ensancharían. Los pequeños incidentes eran apenas el preludio. Así que esperé. Esperé con la paciencia de un hombre que ya no tiene nada que perder. Una madrugada, cuando el silencio de mi departamento solo era interrumpido por el golpeteo del teclado, sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla y me quedé inmóvil unos segundos. Luis. Luis había sido mi mejor aliado. El vendedor estrella. Nadie como él para cerrar tratos imposibles. Pero incluso él sabía que detrás de sus contratos millonarios había algo más, mi respaldo técnico, mi sistema imbatible. Juntos habíamos hecho de la empresa lo que era. Y juntos también habíamos celebrado tantas victorias que ya parecían parte de otra vida. Contesté. ¿Luis? Dije con cautela. Del otro lado escuché un suspiro largo, pesado. Y luego, su voz grave, casi en un susurro. El sistema ya es vulnerable, ¿verdad? El silencio se volvió plomo. Luis lo sabía. Era el único que entendía el alcance real de mi creación. El único que sabía que, en todos esos años, jamás, ni una sola vez, había sido vulnerado. Si ahora había dudas, significaba que ya empezaban a caer las piezas del dominó. No respondí de inmediato. Solo dejé escapar una risa amarga. ¿Qué te hace pensarlo?
Pregunté al fin. Porque los clientes no me creen. Dijo, con la voz quebrada. Siempre tuve tu respaldo, siempre pude decir con la frente en alto que nadie había entrado. Ahora me preguntan si seguimos siendo los mismos. Y yo sé la respuesta. No somos. Apoyé la frente contra la mano. Había esperado ese momento, pero escucharlo de su boca era distinto. Era como si el pasado, con todas sus batallas y triunfos, se desplomara de golpe. Luis, le dije en voz baja, lo que conocías como invulnerable, ya no existe. Un silencio aún más pesado llenó la línea. Luego escuché su respiración firme, como si tomara una decisión al instante. Entonces dime qué estás haciendo. Porque si sé que tienes algo nuevo, puedo abrirte puertas. Las correctas. Ahí estaba. El primer puente hacia mi regreso. El primer ataque serio llegó de madrugada. No fue una empresa pequeña ni un cliente menor, fue un hospital, uno de los más importantes de la ciudad. Los atacantes entraron sin esfuerzo, en cuestión de horas tenían congelados expedientes clínicos, historiales médicos y hasta las máquinas de monitoreo conectadas en red. El caos se volvió real, quirófanos detenidos, doctores incapaces de acceder a datos críticos, pacientes en riesgo de muerte. La noticia no tardó en llegar a la prensa. En la pantalla de mi televisor, los titulares parpadeaban. Ciberataque paraliza hospital entero, sistema de seguridad comprometido. Me quedé inmóvil, viendo cómo mi ausencia se convertía en la herida que desangraba a la empresa. El teléfono sonó. Reconocí la voz de inmediato, el socio fundador que quedaba, el que no se jubiló. ¿Qué demonios hiciste? Gritó sin preámbulos. Ese sistema nunca había fallado en 20 años. Nunca. Y ahora todo se derrumba. Dime qué hiciste. Esperé unos segundos, lo suficiente para que su desesperación retumbara en mis oídos. Luego respondí, con una calma que lo enfureció aún más. Yo ya no tengo nada que ver con la empresa. Recuerda que fue tu hijo el que se quedó a cargo. Que lo resuelva él. Del otro lado hubo silencio. No era silencio de incredulidad, sino de alguien que por primera vez entendía lo que había perdido. Ese hombre sabía que yo tenía razón. Jamás hubo un solo ataque exitoso mientras estuve al mando. Ahora, en cambio, todo se desmoronaba. Escúchame, dijo finalmente, con la voz quebrada. Esto puede destruirnos. Necesito que vuelvas. Sonreí para mí mismo. No lo dije, pero lo pensé con claridad. Ustedes me enterraron, y ahora quieren que lo salve de su propio error. Colgué sin despedirme. Y volví a sumergirme en mi nuevo código, mi verdadera creación. El derrumbe apenas comenzaba. Los ataques no pararon. Después del hospital vino una cadena de aseguradoras. Días después, una dependencia gubernamental. Las noticias se apilaban en los noticieros, en la prensa internacional, en las redes sociales. La empresa, la misma que alguna vez fue sinónimo de invulnerabilidad, ahora era el hazmerreír del sector. Los clientes comenzaron a cancelar contratos en masa. Las llamadas de emergencia llegaban a todas horas, los expertos recién contratados balbuceaban excusas técnicas y el hijo, desesperado, tomó una decisión que le pareció brillante: contratar una firma externa de ciberseguridad para auditar el sistema. El resultado fue devastador. Después de semanas revisando línea por línea, los consultores emitieron su veredicto frente a todos. Su plataforma parece robusta, pero carece de un núcleo central. Es como un cuerpo sin corazón. Puede simular que respira, puede moverse un poco, pero en realidad está muerto. El hijo palideció. El consejo estalló en gritos. El escándalo fue total. Esa misma noche, mi teléfono volvió a sonar. El mismo socio de siempre, con la voz cargada de rabia y miedo. Ya sé lo que hiciste. Tú deshabilitaste ese núcleo. ¿Crees que me engañas? Todo ese sistema está patentado a nombre de la empresa. Te vamos a demandar, maldito. Me quedé en silencio unos segundos, saboreando la desesperación que emanaba de su voz. Luego respondí con calma, casi con frialdad quirúrgica. Sí, la patente del sistema completo es de ustedes. Pero el núcleo, ese corazón que lo hacía invulnerable, ese es mío. Lo registré en su momento. Pregunta a tu abogado y verás que tengo razón. El hombre enmudeció. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Así que haz lo que quieras, añadí. Demándame si te atreves. O, mejor aún, ponte en contacto con mi abogado. Él te explicará en detalle lo que significa construir un imperio sobre la propiedad de otro. Colgué. Me serví un whisky y me recosté en el sillón. Afuera,
La ciudad seguía iluminada, indiferente al derrumbe de una compañía que alguna vez fue gigante. Yo no necesitaba levantar la voz, ni entrar en su edificio para verlos arder. Mi venganza estaba en marcha. El hijo, acorralado, tomó la decisión que creyó lo salvaría: ordenar a sus nuevos programadores crear un nuevo núcleo desde cero. Los vi trabajar a marchas forzadas, presumiendo en comunicados internos que pronto todo estaría bajo control. Pero yo sabía lo que ellos aún ignoraban: el núcleo no era un simple bloque de código, era una arquitectura completa, un cerebro diseñado durante años de obsesión, pruebas y errores. No era algo que se improvisara en un mes con manuales y fórmulas copiadas de Internet. El resultado fue un desastre. El nuevo núcleo colapsó a los pocos días, incapaz de resistir un ataque real. No solo falló, sino que dejó aún más expuestos a los clientes. Aquello fue la confirmación pública de lo que ya todos sospechaban: la empresa había perdido su esencia, su fortaleza, su impenetrabilidad. Los clientes comenzaron a migrar en masa. Los contratos más jugosos, los que daban prestigio internacional, quedaron en suspenso o fueron cancelados. Y entonces ocurrió lo inesperado. Luis, el mejor vendedor, presentó su renuncia. La noticia cayó como una bomba. Todos sabían que él era la cara comercial de la empresa, el hombre que había llevado las negociaciones más difíciles al éxito. Nadie entendía por qué se iba justo en el peor momento. Solo yo lo sabía. Me llamó esa misma tarde. Su voz sonaba tranquila, decidida, con un dejo de complicidad. Ya no tiene sentido seguir aquí. Los clientes confían en mí, pero yo ya no confío en ellos. Y sé que tarde o temprano me preguntarán si hay otra alternativa. Cuando llegue ese momento, quiero que sea tu sistema el que yo ofrezca. Me quedé en silencio unos segundos, asimilando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Luis no solo había renunciado, había abierto una puerta enorme, un pasillo directo a todos esos clientes desesperados que buscaban refugio. Era la estocada final. El golpe que no venía de mí, sino de alguien que todavía creía en mi visión. Le respondí con una calma que escondía mi euforia. Prepárate, Luis. Lo que viene no es un sistema, es el verdadero heredero. Cerré la laptop. Afuera, la ciudad seguía brillando. Ellos creyeron que me habían enterrado. Ahora, yo sería quien firmara su acta de defunción. Luis cumplió su palabra. Mientras el hijo se ahogaba en su propia incompetencia, él movía los hilos en silencio. Se reunió con clientes, viejos contactos, incluso con algunos gobiernos que habían confiado durante años en mi software. Y todos coincidían en lo mismo: necesitaban volver a sentirse seguros. El rumor comenzó a correr: el verdadero creador del sistema sigue en la sombra, trabajando en algo nuevo. No necesité campañas, ni inversionistas, ni promesas vacías. Bastó con el eco de mi nombre, susurrado en pasillos de poder, para que la atención regresara a mí. Yo no buscaba gloria. Yo quería verlos caer. Dejé que la empresa se derrumbara lentamente, que los ataques se multiplicaran, que los clientes se fueran uno tras otro. No extendí la mano para salvarlos. Al contrario, rechacé cualquier acercamiento. Cada llamada del socio, cada mensaje desesperado, los respondía con el mismo silencio implacable. El golpe final llegó en una mañana gris. El consejo directivo, presionado por accionistas furiosos, decidió vender lo que quedaba de la empresa. El precio fue humillante, una fracción de lo que alguna vez valió. El apellido del hijo, el que había creído estar por encima de todos, quedó manchado para siempre, sin respeto, sin poder, reducido al hazmerreír del sector. Yo observaba todo desde mi oficina improvisada, con mi nuevo núcleo latiendo en la pantalla, fuerte, vivo, invulnerable. No lancé comunicados ni di entrevistas. Solo trabajé. Y mientras ellos se hundían en demandas y deudas, yo ofrecía mi sistema selectivamente, en silencio, solo a quienes realmente entendían lo que valía. No buscaba reemplazar a la empresa, quería que su ausencia se sintiera como un vacío imposible de llenar. Una noche, mientras bebía un whisky en la penumbra, recibí la última llamada del socio fundador. Su voz sonaba rota, apagada, con décadas de orgullo convertidas en polvo. ¿Nos destruiste? Sonreí. No, respondí con calma. Se destruyeron solos. Yo solo quité lo que nunca valoraron. Colgué. Y en el silencio que siguió, sentí por primera vez en años algo parecido a paz. No era triunfo. No era justicia. Era venganza. Pura, fría y definitiva. Ellos habían jugado conmigo. Ahora, el tablero era solo mío.
Una sala de conferencias en un rascacielos extranjero. Ministros, banqueros y directores de grandes corporaciones aguardan en silencio mientras un proyector enciende la pantalla. En el centro, Luis toma la palabra. Señores, les presento el sistema más avanzado de seguridad jamás diseñado. No lo encontrarán en catálogos ni en ferias tecnológicas. Esto es otra liga. La pantalla muestra gráficas de intrusiones bloqueadas en milésimas de segundo, arquitecturas imposibles de vulnerar, un núcleo palpitante que responde como un organismo vivo. Detrás, en penumbra, yo observo. Nadie me presenta, nadie me nombra, pero todos saben quién soy. No necesito títulos ni empresas ni apellidos. Soy la sombra que construyó la muralla más alta, y la misma que la derribó cuando no supieron valorarla. Los aplausos llenan la sala. Contratos millonarios están a punto de firmarse. Afuera, el nombre de mi antigua empresa ya no significa nada. Un cascarón vacío, un recuerdo vergonzoso. Yo, en cambio, he regresado. No como empleado, no como socio, sino como la figura que nadie puede ignorar y que todos temen perder. Al salir, las luces de la ciudad se reflejan en el cristal del rascacielos. En mi copa de whisky se dibuja el eco de mi victoria. Sondío. El tablero es mío. Y en este juego, no hay segundas oportunidades para los que me traicionan. ¿Te gustó esta venganza? Hay muchas más esperando. Suscríbete y no te pierdas la próxima.